Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, ya sabrán que mi nombre es Federico Casinelli, lo dice ahí la presentación. Soy el profesor de Educación Tecnológica, obviamente. Lamentablemente no tuvimos la suerte de conocernos porque ni bien empezaron las clases, fueron suspendidas. No sé si tienen algún otro profesor que no llegaron a ver. En mi caso me tienen los días jueves. Bueno, hago este video recién ahora porque, bueno, estamos en condiciones de cuarentena y es complicado para algunos más que para otros poder filmarse y dar una clase medianamente virtual. Pero bueno, a partir de ahora intentaré hacerlo más seguido. Quiero aprovechar este video primero para aclarar algunas dudas sobre los dos primeros trabajos que se estuvieron haciendo, que tenían que ver con los procesos, eh, las operaciones, los insumos, porque bueno, vi que había algunas dudas al respecto. Si bien en el libro están explicados, bueno, por supuesto que no es lo mismo leerlo del libro que alguien te lo explique. Tal vez alguno busque un poco de información en internet también, está adecuado. Pero bueno, vamos a intentar usar esta clase, este video, para aclarar algunas dudas que en función de lo que vi leyendo en los trabajos que entregaron, existen. Entonces, primero veamos acá, arranquemos hablando un poquito de qué es la tecnología, porque esto es clave en nuestra materia, ¿no? Obviamente. Una cosa que quiero aclarar, más allá de la definición que dice ahí, que dice que es la aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades para crear una solución que permita al ser humano satisfacer sus necesidades o solucionar sus problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Una solución tecnológica o un objeto tecnológico no es solamente aquello que está compuesto por materiales electrónicos, por componentes electrónicos. O sea, una notebook, un celular, una Smart TV es un componente tecnológico desde ya. Un satélite también. Pero fíjense que la definición no habla de cuestiones que sean netamente electrónicas. Habla de conjunto de conocimientos y habilidades para crear una solución. Con solución se refiere a, puede ser un producto, que permita al ser humano satisfacer sus necesidades o solucionar un problema. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Supongamos que mi solución es yo soy un escritor, ¿verdad? Y una manera de escribir cómoda es estando sentado en un escritorio. Entonces, crear un escritorio o crear una silla es una manera de solucionar un problema, como dice la definición. O satisfacer una necesidad, la necesidad de escribir de manera cómoda. De manera tal que una silla, a pesar de que no tiene ningún componente electrónico, también es una solución tecnológica. Todo es tecnología. Un par de anteojos es tecnología. Una silla es tecnología. Desde luego que un teléfono también, un satélite ya dije, un auto también. Pero un termo, por ejemplo, como el que tengo acá, yo estoy tomando mate, un termo, un mate, también es un elemento tecnológico, porque es un elemento que creó el ser humano para satisfacer una necesidad. La necesidad sería tomar una infusión caliente, el termo mantiene la temperatura del agua, ya sea fría o caliente, a lo largo del tiempo, por unas cuantas horas. Esto, a pesar de no tener ningún componente electrónico, no deja de ser un objeto tecnológico. Bueno, entonces, que queda claro, todo elemento creado por el hombre es un elemento tecnológico, porque lo hizo con el fin de satisfacer una necesidad o de solucionar un problema. Bien, eso entiendo entonces que quedó claro. Fíjese acá que en ejemplos de tecnología pongo desde una rueda, un par de anteojos y también un satélite, algo súper complejo y electrónico. Pero también algo sencillo como un par de anteojos o una cubierta de auto, una rueda, que no tiene nada electrónico, también es un componente electrónico. Bien, habiendo aclarado esto sobre qué es la tecnología o qué es un objeto tecnológico, quiero que hablemos ahora un poco sobre qué es un proceso. Habíamos estado hablando en el primer trabajo práctico, que ahora voy a leer alguna consigna, la diferencia entre un proceso y una operación, ¿verdad? Entonces leamos un poco aquí la definición que yo coloco en este PowerPoint y que van a encontrar en el libro. Dice que es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. Suena difícil la definición, pero analicémosla un poco. Dice conjunto de fases. Fases son etapas, ¿ok? Entonces, es un conjunto de etapas sucesivas, es decir, una con posterioridad de otra, o sea, en un orden, de un fenómeno o hecho complejo. Es decir, si yo tengo algo,
para realizar, que es muy complejo, lo puedo separar en pequeñas etapas que me hacen resolver ese problema complejo de manera más sencilla. También dice procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Supongamos que yo quiero fabricar un vehículo, ¿ok? Es un proceso complejo. Bueno, si yo ese proceso de fabricar un vehículo lo descompongo en pequeñas operaciones, una será armar el chasis, que es la estructura, otra será soldarle los otros componentes, las puertas, el baúl, el capot, otra será instalarle el motor, otra será ponerle los componentes electrónicos, todo el cablerío, otro será pintarlo, otro será, no sé, llevarlo a una prueba en una máquina para ver si todo funciona bien. Quiero decir, todas estas etapas son parte de un proceso. El proceso es armado de un auto. Es algo complejo, grande, pero se puede separar en pequeñas partes que hacen que eso que era complejo y difícil pueda ser llevado a cabo de una manera satisfactoria. Entonces, ¿qué otros dos conceptos aparecen cuando hablamos acá de qué es un proceso? Las fases son etapas, acuérdense, recién en el ejemplo que di del auto hay un montón de fases o de etapas a seguir. Y tienen un tiempo, ¿por qué? Porque yo no puedo pintar cuando yo digo tiempo, digo que cada fase tiene un tiempo determinado. Yo no puedo pintar el auto si primero no lo armé. Yo no puedo armar el auto si primero no traje todas las partes y las soldé. De manera que hay ahí una relación entre las fases y el tiempo, cómo se van sucediendo todas esas fases a través del tiempo. Algunas se pueden hacer con independencia del orden, es decir, yo podría hacer alguna tarea y da igual si la hago primero que otra, no el ejemplo del auto, ¿no? Pero ahora no se me ocurre algún otro ejemplo, si se me ocurre se lo voy a decir. Pero hay otras que sí se necesitan hacer en orden, como el del auto que yo les he estado dando. Bien. No sé, supongamos yo estoy construyendo una casa y da lo mismo si pongo las ventanas o si pongo las puertas primero. Supongamos yo estoy construyendo la casa y ya levanté las paredes. Si yo quiero instalar las ventanas o quiero instalar las puertas, el orden da igual, no cambia demasiado. Pero sí, por ejemplo, no puedo instalar el techo si primero no levanté las paredes. En ese caso sí hay un orden a seguir. Bien. Entonces, teníamos que un proceso era esto, ¿no? Un fenómeno complejo que se puede separar en partes. Los procesos se clasifican de varias maneras. La más sencilla, o algunos ejemplos de ellos, son de manufactura, que significa fabricación de algo. Todo lo que es fabricar un producto es de manufactura, ¿no? De servicios es justamente lo que no es elaborar un producto, pero por ejemplo en un hospital se brinda un servicio de salud. Uno se va a atender, uno va al dentista y el profesional que nos atiende, el odontólogo, nos realiza un servicio, nos arregla la boca. No fabrica nada. Bien, eso es un proceso sería de servicios. Y de logística, por ejemplo, para seguir con estos ejemplos que estoy dando, son los que tienen que ver con el transporte. Imagínense el correo, un servicio de correo, cómo todo eso se puede llevar a cabo. Uno manda un paquete acá en Argentina y lo quiere mandar a Alemania. Ese paquete va a la oficina de correo, de esa oficina de correo va a otra más grande en donde llegan otros paquetes de otro lado que van a ir a Alemania. Eso viaja al aeropuerto, el aeropuerto dispone un avión que por ahí va primero a otro país y después termina en Alemania. En fin, es un gran proceso de enviar un paquete, pero que se descompone en distintas etapas o fases. Que sería, en este caso sería de logística. Logística tiene que ver con el transporte de algo. Bien, espero que se estén entendiendo las cosas. Y si no, saben que tienen la plataforma de Classroom para hacerme las preguntas que quieran. Bien, ahora decíamos que un proceso, que es algo complejo, se descompone en fases o en operaciones. Esas operaciones pueden ser de transformación, de almacenamiento o de distribución, por citar algunos ejemplos. Es decir, que ese proceso grande y complejo lo descomponemos en pequeñas operaciones, de mayor o menor dificultad, pero las llamamos operaciones. O sea, un proceso está compuesto de muchas operaciones.
En el caso, por ejemplo, del armado del auto, cada una de esas partes que yo formé, les conté antes de fases, podría llegar a una operación. La operación de soldar los elementos, la operación de instalar la parte electrónica, la operación de pintarlo, la operación de meterlo en la sala de pruebas para ver que todo esté bien. Cada una de esas es una operación. Hay operaciones que decíamos que son de transformación, en donde algo se transforma. No sé, supongamos que metemos una masa en una máquina que fabrica, no sé, supongamos este termo de vuelta. Yo tengo un bloque de, no sé, esto creo que es aluminio. Tengo un bloque macizo de aluminio que lo meto en una máquina que lo moldea y me lo transforma en un cilindro. Ese proceso es de una transformación, porque yo tenía un bloque macizo, o sea, compacto, entero de aluminio, y la máquina me lo transformó en algo cilíndrico. Y así un montón de otras cosas se pueden transformar. De almacenamiento, porque a veces yo tengo que estacionar. Estacionar significa almacenar durante un cierto tiempo algo. Por ejemplo, el vino. El vino se estaciona, se mete en barricas, que son como unos cilindros en general de madera, y eso tiene que estar un periodo de tiempo para que el vino fermente, bueno, sufra una serie de procesos adentro que requieren estar almacenado. O por ahí yo fabrico medicamentos y los almaceno en un depósito hasta tanto se pueden vender. Y todo eso es parte de un proceso de fabricación de mi medicamento. Desde que lo fabrico, lo almaceno, hasta que lo puedo despachar, significa enviárselo al cliente. Y de distribución tiene que ver con esto que estábamos hablando. Una vez que yo supongamos que lo tuve almacenado en un depósito y finalmente se lo empiezo a mandar a mis clientes, los distribuyo. La distribución tiene que ver con eso que hablábamos antes de logística, la logística. Bueno, entonces teníamos un proceso, que es algo complejo y grande, que se puede descomponer en muchas operaciones. La suma de todas esas operaciones nos dan como resultado el proceso en general. El proceso era, antes hablamos de fabricar un vehículo. Y las operaciones son todas esas fases o etapas intermedias. Soldado, pintado, instalación de la parte eléctrica, todo eso, colocación de los vidrios. Bien. Entonces veamos un poco, repasemos cuáles son las definiciones y las cosas que unen a estos dos conceptos, proceso y operación. El proceso, dice, un proceso de producción es el conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en bienes o servicios. Es una definición un tanto compleja, pero tiene que ver con esto que estábamos hablando, lo que pasa es que está escrita de manera formal, como una definición. Es un conjunto de procesos o de actividades, o de operaciones también podría ser, orientadas a obtener un resultado, transformar recursos o factores productivos en bienes o servicios. Bienes son productos, por ejemplo. La fabricación de un auto sería producir un bien. Bien no de bien o mal, sino de bien es un objeto a veces también. Entonces producimos un bien, en este caso un vehículo, en nuestro ejemplo, o un servicio, como estamos hablando, de el que brinda un odontólogo o odontóloga en un consultorio. ¿Y qué es una operación? Una operación es un conjunto de actividades, recursos y materias primas, ahora vamos a ver qué es una materia prima, que mediante un proceso de transformación se producen bienes y o servicios. Secuencia de actividades requeridas para elaborar un producto. Puede parecer que son similares las definiciones, y en parte eso es así, porque decíamos que la operación es una manera simplificada de explicar qué es un proceso. Un proceso era algo grande y complejo, y las operaciones son como pequeños procesos dentro de ese gran proceso, pero le llamamos operación. O sea, en la operación también transformamos y producimos un bien tal vez, porque supongamos que para elaborar mi termo y poder venderlo, tengo una operación que fabrica el termo, y otra operación que me fabrica la tapa. Entonces, en cada operación yo fabriqué un bien. En una fabriqué la tapa y en otra fabriqué el cuerpo del termo. Pero mi proceso completo es la elaboración de un termo. Que yo lo puedo vender. No vendo la tapa sola o no vendo el cilindro solo. Vendo todo el termo. Entonces, todo el termo es el proceso y cada subparte, esto o esto, vendría a ser el resultado de una operación en particular. Bien. Otra manera de verlo. Un proceso X, por ponerle un nombre cualquiera, es la suma de varias operaciones. La operación A, la operación B, la operación C. O sea, varias operaciones sumadas conforman un proceso.
Bueno, es un poco decir lo mismo con distintas palabras para que quede claro, ya que no tenemos clase y yo no puedo escuchar sus preguntas sencillamente, porque ustedes me la tienen que escribir y todo eso, trato de repetirlo de distintas maneras para que se entienda, para que a nadie le queden dudas. Antes apareció la palabra materias primas. Dice materias primas. Puede decirse que un insumo o materia prima es aquello que se utiliza en el proceso productivo para la elaboración de un bien. Es todo aquello que es necesario para fabricar algo. Insumos y materias primas se suele usar a veces como sinónimo, como si fuera lo mismo, pero en realidad no lo son. Supongamos que yo estoy fabricando una torta, ¿verdad? Las materias primas son los ingredientes, es todo lo que yo necesito para fabricar esa torta. Necesito harina, necesito huevo, no sé, esencia de vainilla, agua tal vez, no sé, lo que lleve la torta que estoy haciendo. Esas son las materias primas, los componentes de mi torta. Y los insumos son todas esas cosas que yo necesito para elaborar ese producto, pero que no forman parte del producto, sino que son como accesorios. Por ejemplo, los insumos serían, no sé, la espátula con la que revuelvo la masa, que luego será mi torta. El molde de la torta es un insumo, porque, o sea, es parte del proceso que yo necesito, pero no es el producto en sí, no es el bien. ¿Se entiende? El bien es la torta. Y el bien está compuesto de las materias primas, de la harina, del huevo, de la leche, del agua. Pero para todo eso necesité insumos, que son todas esas cosas accesorias que yo necesito para fabricar mi bien. Dijimos, el molde de la torta, el gas que uso para encender el horno, bueno, para encender no, para tener el horno encendido, etc. Bien, veamos este cuadro que clarifica un poco todo lo que venimos hablando. Nosotros tenemos ahí 4 instituciones, digamos, por llamarlo de alguna manera, un hospital, una universidad, la industria manufacturera, o sea, es una industria que fabrica algo, y una aerolínea. Y entonces podemos ver cuáles son los insumos que utiliza cada una de estas entidades o instituciones y cuál es el producto o servicio que ofrecen, el resultado de su proceso, digamos. El resultado de un hospital, ¿qué es? ¿Un producto o un servicio? Dijimos que era un servicio, porque lo que brinda un hospital son servicios de salud para mejorar la calidad de vida. ¿Y qué es todo lo que necesita el hospital para funcionar? Esto que hablábamos recién. ¿Qué es lo que necesita? Así como en la torta necesitábamos un molde, necesitábamos el horno, necesitábamos una espátula. Bueno, el hospital necesita los insumos, ¿cuáles son? Y todos los doctores, las enfermeras, personales, equipo, energía, instalaciones. O sea, necesita un montón de cosas para poder obtener el resultado, son los servicios de salud, que permiten mejorar la calidad de vida. Si pensamos en una universidad, ¿qué produce una universidad? Produce profesionales, gente que se recibe, ¿no? Se recibe como un profesional. De investigación, servicios de extensión, se refiere a otras cosas que también brinda la universidad. Pero digamos que la universidad lo que hace es, el resultado de la universidad es que la gente se reciba como profesionales en alguna disciplina. ¿Y qué necesita la universidad para funcionar? Necesita de profesores, personal, equipo, instalaciones, energía, conocimiento. Necesita recursos humanos. Recursos humanos son personas, profesores, personal, o sea, todos los que no son profesores, pero también trabajan en una universidad. Y también necesita recursos no humanos, recursos materiales, equipos, instalaciones, sillas, bancos, aulas, pizarrones, y energía y conocimientos, obviamente, bueno. La energía para funcionar, ¿no? La energía que permite la electricidad y todo eso. En una industria manufacturera, a diferencia de la universidad y de los hospitales que producían servicios, uno de la salud y el otro de la educación, la industria manufacturera, dijimos, es la industria que fabrica algo. O sea, que cuando ustedes escuchan fabricar, es producir un bien, o sea, un producto, productos terminados, como dice acá el cuadro. ¿Y cuáles son los insumos de la industria manufacturera? Más que nada, equipo, instalaciones, mano de obra es personal, recursos humanos, la mano de obra es la gente que trabaja. Y también energía y materias primas, porque supongamos que yo estoy fabricando piezas para un motor, las materias primas serán el acero, carbón, hierro, los elementos que yo meteré en mi maquinaria, en mis operaciones, y terminarán fabricando un producto terminado.
Y para eso necesito la energía, necesito los operarios, o sea, la materia prima, necesito ciertas instalaciones, un galpón, un taller, y necesito equipos, máquinas, un taladro, no sé, todas las herramientas que hay en un taller o en una fábrica. Por último, volvemos a un ejemplo que no es de producto, sino que es de servicio. Una aerolínea brinda el servicio de transportar de un lugar a otro personas o productos. Cuando mandamos una encomienda, un paquete, lo mandamos a través de un avión en general, aunque también puede ir por barco, o puede ir en un micro, ¿no? Pero estamos hablando de una aerolínea. Y también transporta personas. O sea, brinda un servicio de transporte. Los insumos de esa aerolínea son las aeronaves, o sea, los aviones. Las instalaciones son los hangares donde se guardan los aviones, todos los lugares donde se despachan las valijas y todo eso. Y por supuesto el personal, el recurso humano, los pilotos, las azafatas, personal de mantenimiento que arreglan los aviones, etc. Y por supuesto energía. La energía está siempre metida en todo esto porque todo lo que hacemos hoy en día depende un poco del uso de la energía. La energía que vimos en otro de los trabajos prácticos y que en el próximo vamos a volver a repasar un poco. Bien. A modo de repaso sobre la energía, en uno de los trabajos prácticos yo les preguntaba qué tipos de energía hay. Acá tienen algunos ejemplos: la eólica, que tiene que ver con el viento; la hidráulica, que tiene que ver con el agua, o sea, que se generan a través de agua, y la eólica a través de viento. La solar se genera a través del sol. Tenés la biomasa, que es la quema de desechos de cosecha; geotérmica, termoeléctrica, nuclear, etc. Hay muchas más. En el próximo trabajo que vamos a hacer, vamos a hablar un poco de esto, de los tipos de energía, un poco más en profundidad. Y en una de las preguntas de los trabajos prácticos que yo les hice, les preguntaba qué tipos o cómo se clasifican, no me acuerdo ahora bien la pregunta, cómo se clasifican las energías. Muchos respondieron mal. Las energías se clasifican de diversas maneras, pero la más común es en renovables y no renovables. Fíjense acá. Las energías renovables se encuentran en la naturaleza en forma prácticamente ilimitada. Por ejemplo, la energía hidráulica, yo pongo un motor que genera electricidad a través de las corrientes de agua que vienen del océano. Eso es medio ilimitado porque se supone que el movimiento del agua, las mareas, las olas, no se van a gastar con el tiempo, sino que siempre va a haber eso, va a haber siempre. Lo mismo la energía eólica, que tiene que ver con el viento. Yo pongo un ventilador, iba a decir. Yo pongo un molino de viento que genera a través de un motor energía gracias al movimiento de las aspas del molino, y viento siempre va a haber, en principio, ¿no? Hasta que alguien diga lo contrario. El viento no se acaba. Entonces esas energías son renovables porque todo el tiempo se van a renovar, no se agotan. Renovable tiene que ver con eso, con que no se agotan. En cambio, hay otras energías, las menos saludables o que perjudican un poco el medio ambiente en general, que son las no renovables. Es decir, las que se agotan o se van a agotar. Se encuentran en la naturaleza, pero son agotables. Por ejemplo, la industria derivada del petróleo. Ustedes saben que a través del petróleo que se extrae del centro de la Tierra, se genera un montón de energía. Sin embargo, el petróleo es un recurso que en algún momento se va a acabar, ¿verdad? Siempre se dice que queda poco. Bueno, en algún momento, tal vez nosotros no estemos por cuando se acabe, o tal vez sí, porque según dicen, nos falta tanto, y por eso se están fabricando, vieron que hay mucho auge de los autos eléctricos y todo eso. Bueno, porque como la gente dice, se va a acabar el petróleo, y con el petróleo se fabrica el combustible que utilizan los vehículos, entonces se están buscando otras alternativas como los autos eléctricos. Bien, entonces ese tipo de energía no es renovable. Y así hay otros, que además son contaminantes y tienen un montón de otras cuestiones que no vienen ahora al caso, las charlaremos en otro momento. Bueno, entonces la clasificación de las energías tiene que ver con eso. Con las renovables, es decir, que no se agotan, y las no renovables, es decir, que se agotan. Bien, vamos a ver ahora, quiero ver las preguntas que yo les había hecho en los trabajos prácticos. Una era cómo afecta la tecnología a la vida cotidiana de las personas. Me parece que eso no requiere mayor explicación. Era un poco que cada uno de ustedes diga qué le parece. Enumera los distintos pasos a seguir en los procesos para modificar las materias primas, así como las operaciones de dichos procesos incluyen.
Bueno, esto tenía que ver, ¿se acuerdan que vimos cómo se clasificaban los procesos y cómo se clasifican las operaciones? ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando antes de logística, transformación, almacenamiento, manufactura. Bueno, tiene que ver con todas esas cuestiones. ¿Qué tipo de energía existen y qué rol desempeñan en los procesos? Los tipos de energía los vimos algunos recién y lo vamos a ver en otro próximo trabajo práctico. Y el rol que desempeñan en los procesos es que, como vimos antes en el cuadro donde estaba el hospital, la universidad, en todos esos procesos se necesita energía, porque el hospital no funciona si no hay energía que ilumine y que permita funcionar el equipamiento. En una aerolínea, si no hay energía, los aviones obviamente no van a poder funcionar. Y en una fábrica, si no hay energía, las máquinas tampoco van a funcionar y así. O sea, el rol que desempeñan es crucial, es clave. Una fábrica que no tiene energía no puede funcionar. Y hoy por hoy prácticamente ninguna empresa, ningún servicio puede llegar a brindar nada si no tiene energía. La energía más común que nosotros utilizamos es la energía eléctrica, que viene a través de la electricidad que viene de la calle, ¿no? Del poste. Pero ¿cómo se produce esa energía eléctrica? Puede venir de un montón de fuentes, como ya dijimos, eólica, hidráulica. Bien. Entonces, respecto al TP número 1, quería aclarar un poco de esas preguntas. Respecto al TP número 2, dice, identificar un tipo de proceso, manufactura, montaje, elaboración de alimentos, servicios. Acuérdense que el proceso era algo grande, complejo, en una industria o comercio. O sea, ustedes tenían que buscar acá un ejemplo de algo. En mi ejemplo era la fabricación de un vehículo. Podría ser la elaboración de pan, que dice elaboración de alimentos. Yo tengo una panadería, elaboro pan. Bueno, ese podría ser mi proceso. Después dice identificar para el proceso elegido los distintos tipos de operaciones de transformación, que eran conformación, cambio de propiedades de ensamble, o sea, son infinitas las operaciones. Acá yo doy como ejemplo algunas que no estaban en el PowerPoint que armé, pero porque hay un montón. O sea, cada operación sería cada parte dentro del proceso. Si mi proceso es elaboración de pan, porque tengo una panadería, una operación será calentamiento del horno, para que cuando ponga el pan el horno ya esté caliente. Otro será elaborar la masa del pan. Otro será cortar una gran masa en pequeños pancitos. Otro será el proceso de horneado. Otro será el proceso de empaquetado, si lo vendo en bolsas cerradas. Otro será, no sé, almacenamiento para venderlo congelado. En fin, cada una de esas pequeñas operaciones son las que yo les estoy pidiendo acá que elijan para su propio ejemplo. Dice, diferenciándolas de aquellas destinadas a la organización espacio-temporal de los materiales. Claro, porque una era la elaboración y otra dice espacio-temporal. Otra va a ser el transporte, otra va a ser las demoras, los almacenamientos o la distribución. Supongamos que yo hago pan y lo vendo, se lo vendo a otras panaderías o se lo vendo a restaurantes. Vieron que cuando ustedes van a un restaurante te ofrecen pan. Bueno, ese pan lo fabricó una panadería en general. Entonces, por ahí la panadería tiene el proceso de fabricación, pero después lo almacena en un depósito, en una heladera. Después lo tiene que transportar para llevárselo a los restaurantes a los que les vende. ¿Qué más? Bueno, ese tipo de cosas que tienen que ver con, más allá de la elaboración del producto, con todo el resto de operaciones que tienen que ver, pero no con la fabricación en sí. A eso me refiero. Recién estamos hablando de operaciones, se me acaba de ocurrir operaciones que tienen que ver con el después de fabricar el producto. Esto que yo le decía, bueno, fabriqué el pan, lo tengo almacenado en una heladera y a medida que mis clientes me lo piden, se los envío, ¿no? La parte que tiene que ver con una operación de distribución o logística. Pero pensemos antes de elaborar el pan. Una operación sería la compra de las materias primas. Encargarme de comprar todas las materias primas es también una operación que alguien se tiene que encargar. Y almacenar, supongamos que yo compro bolsas de harina, porque como tengo una panadería no compro un paquetito en el supermercado, compro bolsas de harina de 50 kilos. Entonces, una operación es la compra de esas materias primas, otra operación sería el almacenamiento. Tengo que tener algún lugar, un pequeño depósito donde almaceno todas esas cosas para que al momento de fabricar mi pan las tenga disponibles. La levadura, que es otro de los elementos que se utiliza, entonces tengo un armario donde guardo la levadura, tengo otro armario donde guardo la harina.
Eso sería la operación de almacenaje. En fin, creo que quedó claro. El punto 3 dice identificar en cada caso los insumos o materias primas intervinientes en los procesos anteriormente identificados. Volviendo al ejemplo de la panadería, acuérdense, la diferencia entre insumo y materia prima, que a veces se usan en simultáneo, pero en realidad no son exactamente lo mismo. Las materias primas en una panadería son todos aquellos componentes que son necesarios para elaborar el producto, que forman parte del producto, eso es importante. Forman parte del producto. Entonces, la harina, la levadura, el agua son las materias primas de mi ejemplo, que era la fabricación de pan. Y los insumos que son todas esas cosas que son necesarias para fabricar, pero que no forman parte del producto en sí. Por ejemplo, el gas para calentar el horno es un insumo, es algo que se gasta y que lo necesito. Los moldes que yo pongo dentro del horno con mis panes, también son algo que necesito para fabricar mi pan, pero que no forman parte del pan, ¿no? El pan es aparte, el molde me lo quedo yo en mi panadería y que también eventualmente se gasta y hay que reponerlo. Eso es una cualidad de los insumos que antes no les dije, que en general son consumibles, significa que se agotan en algún momento y necesitan reponerse. El gas se consume, ¿no? Yo compro, el gas me lo cobran mensualmente porque lo voy consumiendo. Los moldes en algún momento se gastan, los tengo que tirar y comprar otros. Y así un montón de otras cosas que usan una panadería. Desde un blog de hojas para anotar los pedidos, o la virome que utilizo para escribir en ese blog de hojas, también de algún modo son insumos, porque no podría tener una panadería si no tengo un blog de notas donde anotar algo y una virome para escribir. Las lamparitas que tengo en mi panadería también son un insumo, porque necesito iluminar mi cocina para fabricar el pan. Esas lamparitas son un insumo, necesito tener luz para poder cocinar. Y así un montón de otras cosas, por ejemplo, productos de limpieza. Los productos de limpieza también son insumos porque son cosas que necesito para tener mi panadería funcionando y que también se agotan. Se me van acabando, tengo que ir reponiéndolos. Entonces todas esas cosas que yo necesito y que se agotan se denominan insumos. Bien, entonces ahí dijimos, para mi ejemplo de panadería, cuáles son los insumos y algunas materias primas que se necesitan. El último punto dice, identificar en cada proceso el tipo de energía. Claro, porque muchas veces se necesita para mi proceso, para un proceso en particular, distintos tipos de energía. En el ejemplo de la panadería, por ejemplo, yo ahí digo gas, electricidad. Bueno, necesito gas para el horno. Necesito electricidad para iluminar la panadería en sí, la cocina donde estoy trabajando. Fuerza humana. Suponete que yo amaso a mano. Por ahí tenemos una máquina para amasar, que también utiliza electricidad. Pero supongamos que hay algún proceso que yo lo hago a mano, fuerza humana. Podría ser de animales, dependiendo del ejemplo que elijan, en fin. Bueno, ahí les fui dando algunos ejemplos de cómo haría yo este trabajo si mi proceso fuera la elaboración de alimentos para una panadería. Ustedes obviamente tienen que elegir otro y bueno, ir así descomponiéndolo en cada uno de los puntos. Y por último, el trabajo práctico número 3, que no lo tengo acá. A ver, un momento. Trabajo práctico 3. No. O el 4 era. Déjame ver un segundo, a ver si es el 3. No. Este no. A ver si era el 4. Se parece que es el 4. Bien, acá. Ahora, otros elementos que aparecen en los procesos o en las operaciones tienen que ver con el manejo de la información. Entonces, voy a pasar acá. Este es el trabajo 4. Esperen que lo voy a abrir. Lo voy a poner en la otra pantalla. Ahí está. Ahí se abrió. Bien. Dice, esta actividad es una continuación de la actividad número 2, en la cual eligieron un proceso y lo fueron descomponiendo. La idea es que, siguiendo ese ejemplo utilizado en la actividad número 2, respondan las siguientes preguntas.
Uno, entendiendo a la información como un rol importantísimo para llevar a cabo los procesos, identificar qué flujos de información son necesarios. Flujos de entrada. Ejemplo, ¿qué cantidad de material es necesario si estuviéramos fabricando algo? ¿En qué momento llevar a cabo el proceso? Porque dijimos que hay cuestiones que se realizan según un orden y otras que se pueden hacer en paralelo, sin orden. ¿Qué será lo más importante para el consumidor? ¿De qué tamaño será necesario cortar el material? Todas estas preguntas que yo hago no son para que ustedes me las respondan textual, que fue lo que algunos me fueron preguntando en privado. Sino que acá lo importante es la pregunta. ¿Cuáles son las preguntas que yo, en mi proceso, me tengo que hacer para en función de esa información, llevar a cabo mi proceso elegido? Por ejemplo, si yo tengo una panadería, información que yo tengo que saber es qué cantidad de pan yo quiero hacer por día. La pregunta es lo que yo quiero que ustedes me digan. Perdón, no que respondan. La importancia está en la pregunta. ¿Qué información necesito yo para llevar a cabo mi proceso? ¿Qué cantidad de pan voy a hacer? ¿Cuáles son los clientes a los que le... No, perdón, porque ahí dice flujos de entrada. Entonces, los flujos de entrada tienen que ver con los procesos previos a la elaboración. Yo tengo que saber cuánto pan quiero hacer para entonces saber cuántas materias primas tengo que comprar. Y si me hacen falta insumos. Dice flujo de entrada, o sea, todo lo que tiene que ver antes del proceso. Digamos que tenemos una entrada, luego el proceso y por último una salida. La salida sería ya el pan realizado. El proceso es la elaboración del pan y la entrada es todo lo que yo necesito para poder llevar a cabo mi proceso de fabricación de pan. Entonces, los flujos de entrada tienen que ver con eso. ¿Qué materias primas tengo que comprar? Si tengo dónde guardarlas, o si ya sé que las tengo guardadas. Por ahí algunas las tengo guardadas en mi panadería, y por ahí otras materias primas las tengo que todavía ir a buscar a mi proveedor. Mi proveedor es la persona que me las vende, me las provee. Entonces todo eso yo lo tengo que saber. Cuando hablo acá de información, dice el rol importantísimo de la información. O sea, toda la información que yo necesito para llevar a cabo mi proceso. Vuelvo a insistir. ¿Cuánto pan voy a fabricar? ¿Qué cantidad? En función del pan que yo quiero fabricar, puedo calcular los kilos de harina que voy a necesitar, los litros de agua que voy a necesitar, la cantidad de huevos que voy a necesitar, la levadura. Todo eso es información. Bueno, entonces eso yo les pido. Que en el ejemplo que ustedes elijan, piensen cuál es toda la información que ustedes necesitan antes, o sea, como flujo de entrada, antes de elaborar el proceso. Bien. Espero que se haya entendido. La pregunta 2 dice, del mismo modo, identificar los flujos de salida del proceso. Ejemplo, notas de pedidos a los proveedores, especificaciones de los productos, etc. Bien. O sea, ahora que ya produje mi producto, que era el pan, ¿cuáles son la información que obtengo luego de fabricar mi producto? Bueno, puedo saber qué cantidad de harina me queda, ¿no? Digamos, yo ya fabriqué mi pan, entonces veo y me queda un saco de harina, un paquete de harina. Bueno, ya sé que entonces voy a tener que comprar para que la próxima vez que quiera hacer harina el día de mañana no me falte. Ya sé cuánto pan hice, entonces puedo armarme una lista para avisarle a los clientes que ya tengo el pan listo. O sea, son todas las informaciones que yo tengo luego de haber hecho mi proceso. Por ejemplo, las especificaciones de los productos. Una vez que yo hice mi pan, puedo saber exacto. Por ahí yo tenía un estimativo de cuánto pan iba a hacer. Bueno, una vez que lo hice ya tengo el número exacto. Hice 500 kilos de pan con exactitud. Bien, toda esa es información que obtengo luego de que hice mi proceso. Porque por ahí, supónganse que yo estimé hacer 600 kilos de pan. Pero a veces cuando uno en un proceso productivo de fabricación de algo hay una pérdida, hay algo que sale mal. Ya se sabe que hay un porcentaje del total de lo que yo produzco que va a tener algún error, que se me va a quemar, que va a salir roto. Entonces, una vez que yo finalicé mi proceso, puedo contabilizar realmente cuánto fue el producto con una calidad aceptable y cuánto fue la pérdida. Cuántos panes se me quemaron, cuántos panes no salieron o no leudaron bien, en fin, puedo saber con exactitud qué pan voy a hacer, cuánto pan me quedó bien y cuánto pan voy a poder vender.
Bueno, toda esa es información que obtengo luego de que mi proceso fue realizado. Por eso habla de flujos de salida. Teníamos entrada, proceso, salida. Tanto en la entrada como en la salida tenemos información. De esos flujos de información son los que trata la pregunta 1 y 2. Son cosas que ustedes tienen que inventar, ¿eh? Por eso digo, la pregunta no apuntaba a que si vos estás fabricando pan me digas que vas a hacer 500 kilos, o 600 o 700. No, yo no quiero que me des ningún número en esta pregunta. Lo que quiero es que me digas cuál es la información que vos necesitarías. Yo necesitaría saber cuántos kilos voy a fabricar. Esa es la respuesta. La respuesta es una pregunta. ¿Cuántos kilos de pan voy a fabricar? Otra sería, ¿cuántos kilos? La pregunta 1, ¿no? ¿Cuántos kilos de harina voy a necesitar para fabricar lo que yo quiero? ¿Cuáles son los teléfonos de los proveedores, de quienes me venden a mí la harina, la levadura y todo eso? Toda esa es información de entrada que yo necesito para poder llevar a cabo mi proceso. Y la información del flujo de salida es todo lo que obtengo, toda la información que obtengo cuando ya terminé mi proceso. ¿Cuántos panes me salieron bien? ¿Cuántos panes me salieron mal? Pero insisto, no quiero que me digan el número, a modo de ejemplo. Es la pregunta la que yo quiero que me digan. ¿Cuántos panes me salieron bien? ¿Cuántos panes salieron mal? ¿Cuáles son los teléfonos de los clientes a los que les voy a poder mandar el pan, etcétera? Todas esas informaciones son las que me interesa que ustedes entiendan que forman parte del flujo de salida y son importantes. Y la última dice identificar al menos un proceso en donde, además de los materiales, la energía y la información, se incluyan las personas conformando el flujo principal del proceso. Ejemplo, recepción de insumos, despacho de productos, etc. Nada, que elijan otro ejemplo en donde el rol protagónico lo tengan las personas, en donde el proceso tenga que ver con los recursos humanos. Por ejemplo, si mi proceso es el de una empresa que despacha encomiendas es un paquete, cuando uno manda un paquete de un lado a otro se llama encomienda. Entonces, en esta pregunta 3 podría ser una empresa que se dedica a realizar encomiendas. Entonces, el rol protagónico no es un producto como en mi panadería era el pan. El rol protagónico acá es la persona que recibe en el negocio el producto que vino una persona cualquiera, perdón, el producto no, el paquete que vino una persona cualquiera a dejar para enviársela a un pariente que está en otra provincia, supongamos. ¿Se entiende el ejemplo? Sería ese, uno de los tantos ejemplos, ¿no? Una empresa que recibe una encomienda y el rol protagónico de esta persona es recepcionarlo y identificar ese producto y, digamos, preparar todo lo que se llama la encomienda en sí o el despacho de ese paquete para que llegue a destino, ¿no? Más allá de que van a intervenir tal vez algunas máquinas, hay un rol particularmente de la persona, tanto de la que recibe como la que efectivamente lo va a terminar después llevando al lugar de destino. Bueno, pueden pensar algún otro ejemplo. Acá habla de despacho. Despacho de productos significa la parte donde se entregan los productos. Supongamos, a ver, no sé, un ejemplo mío. Yo tengo 2 gatos acá en mi casa. Cuando voy a comprar comida para los gatos, voy a un pet shop que se llama, pago, me dan un papel, porque supongamos que compro 2 bolsas de comida. Pago ahí, me dan un papel, con ese papel voy a un depósito que está a unos metros de ese otro, pero que está separado del local. Ahí una persona me recepciona ese papel, se fija lo que yo pagué, me lo va a buscar a un depósito que tiene ahí atrás y me trae las 2 bolsas que compré. Esa persona cumple el rol de despachar productos. Despachar significa entregar. Yo le entrego el papel y él con ese papel busca la mercadería y me la da. Él despacha productos. Él no cobra ni nada. Eso se encargó otra persona, ¿no? Que fue la que me atendió primero. Que también podría ser parte de este ejemplo. Pero yo les quiero explicar qué significa el despacho de productos. Bueno, recepción de insumos sería, supongamos que yo trabajo en una fábrica muy grande que compra un montón de insumos o materias primas para que se puedan fabricar cosas. Pero yo estoy en la parte de
recepción de insumos. A mí viene el proveedor y me entrega, no sé, supongamos que yo fabrico motores para vehículos, bueno, entonces compro tornillos. Bueno, viene el proveedor, el que fabrica los tornillos, viene a mi empresa, a mi fábrica, y me trae, no sé, caja de tornillos, un montón de cajas. Porque como tengo una fábrica, consumo muchos tornillos, entonces el proveedor viene y me los trae a mí. Bueno, entonces tengo una persona encargada de recibir a todos esos proveedores que me traen mercadería, que me traen insumos, atenderlos y recibir de esa mercadería. Entonces, así como tenemos el despacho de productos, que era alguien que entregaba mercadería, tenemos el que recibe también insumos dentro de una fábrica grande. Bueno, explico esto como para que entiendan por ahí qué significan esos ejemplos que doy. La idea es que ustedes busquen algunos otros. Bueno, entonces con esto más o menos doy por finalizado todo el tema de procesos, operaciones, insumos, materias primas. Se hizo un poco extenso, pero me parece importante que quede claro. Por eso a veces repito algunas cosas, porque trato de utilizar distintas palabras para que el que no la entendió en un momento, después por ahí le caiga la ficha y la entienda. De todos modos, como siempre, si tienen alguna duda, me escriben por la plataforma y las veremos. Se las respondo a cada uno y si veo que muchos tienen la misma duda, trataré de hacer un video, como estoy haciendo ahora, para resolver la duda de varios en conjunto. ¿Ok?